Abuso laboral disfrazado de oportunidad. Versátil o esclavo moderno. Esto pasa cuando no valoran al trabajador. Aprender no paga la renta. Ya basta de romantizar el sacrificio. Todo comenzó con un simple anuncio. Una publicación pequeña, perdida entre miles, escrita desde la buena intención o desde la necesidad, quién sabe. Pero lo cierto es que bastó una línea, un concepto, una palabra mal interpretada, para encender una tormenta que ya nadie pudo detener. El texto era breve. Se busca persona versátil, sin sueldo fijo, con deseo de aprendizaje y crecimiento. Nada más. Ni más promesas, ni más detalles. 3 frases, escritas con prisa. 3 frases que, de pronto, se convirtieron en un espejo de una sociedad entera. Un clic. Eso fue todo. Un clic que llevó el anuncio de un pequeño perfil a los pasillos infinitos del Internet. Primero, alguien lo leyó con asombro. Luego, otro con indignación. Y enseguida, alguien más decidió compartirlo con un toque de sarcasmo. Miren esto, quieren empleados, pero no quieren pagar. Lo que siguió fue un efecto dominó. Un comentario trajo otro. Una crítica se volvió viva. Y en cuestión de horas, el anuncio ya no era un texto. Era un símbolo. En menos de 12 horas, el post había recorrido más pantallas de las que su autora podía imaginar. Primero Facebook, luego Instagram y después TikTok. Allí fue donde todo explotó. Un video con voz sarcástica, una música de fondo y un mensaje fijo. La esclavitud moderna ya no usa cadenas. Usa promesas de crecimiento. Miles de personas reaccionaron. Algunos rieron. Otros se indignaron. Y muchos, se sintieron identificados. Porque ese anuncio tocaba una fibra sensible, un punto ciego. El cansancio colectivo. El hartazgo de sentirse reemplazable, de tener que agradecer lo poco, de confundir pasión con aguante. Pero nadie se detuvo a pensar quién lo había escrito. Nadie imaginó que detrás de ese texto había una mujer, con su propio cansancio, con sus propios miedos. Alguien que no buscaba polémica, sino ayuda. Alguien que, como tantos otros emprendedores, intenta sobrevivir en un país donde pagar sueldos a veces es tan difícil como conseguir clientes. En la red, sin embargo, las intenciones no importan. Solo importa el impacto. Y ese anuncio, sin quererlo, tocó un nervio expuesto. Esto no es oportunidad, es abuso. La gente quiere todo regalado. Antes uno trabajaba gratis y aprendía. No es explotación, es falta de recursos. Dejen de justificar lo injustificable. Así empezó la batalla. Una batalla que no se libró en oficinas, ni en tribunales, sino en los comentarios de cada red social. Una batalla entre quienes sienten que el sistema los devora. Y quienes, desde el otro lado, apenas intentan no ser devorados. El anuncio se viralizó. Los medios lo retomaron. Influencers hicieron videos. Y, como suele pasar en Internet, los hechos se desdibujaron, los nombres se distorsionaron, y el mensaje original quedó sepultado bajo capas de indignación y ruido. Lo que antes era un pedido de ayuda, ahora era una ofensa. Lo que antes era una oportunidad, ahora era una prueba de abuso. Y lo que antes era una conversación, ahora era un linchamiento. Todo comenzó con un clic. Uno solo. Un clic hecho sin malicia, sin cálculo, sin pensar que esa pequeña acción podría despertar un huracán.
Un clic que puso en evidencia algo más grande que un anuncio. Una crisis silenciosa. La del valor del trabajo. La de la dignidad. La de un país donde todos quieren avanzar, pero pocos saben cómo hacerlo sin caer en la culpa o la rabia. Y así, mientras las redes ardían, una historia humana, real, simple, frágil, quedaba enterrada bajo el polvo del escándalo. Porque en tiempos de ruido, la verdad no siempre es lo que se dice, sino lo que se pierde entre tanto grito. Ese fue el clic que lo cambió todo. El momento exacto en que una publicación dejó de ser solo un anuncio y se convirtió en el reflejo más incómodo de nuestra realidad. Desde la isla del saber digital, somos testigos de algo que ocurre cada día, pero que pocas veces se detiene a analizar. Una chispa. Un clic. Un anuncio publicado desde la inocencia o la necesidad. Y, de pronto, el incendio. Todo empezó con un anuncio de trabajo. Pero en cuestión de horas, dejó de ser un simple texto para convertirse en un detonante emocional. Esto no es abuso, es oportunidad. ¿Oportunidad? Hermano, aprender no paga la renta. Nadie te obliga a aplicar, deja de llorar. Nos llaman versátiles para no pagarnos lo que valemos. Si no puedes pagar, no contrates. En pocas horas, la publicación ya no pertenecía a su autora. Era del Internet. Era del algoritmo. Y el algoritmo no perdona. Así comenzó la hoguera. Una hoguera digital que no necesitó fuego real. Porque ardía con lo más inflamable que existe. La indignación colectiva. Cada comentario era una chispa. Cada video de reacción, una rama más lanzada al fuego. Y, como siempre, el público se dividió. Por un lado, los que decían: Marta solo está ofreciendo experiencia. Todos empezamos desde abajo. El que quiere, aprende. Y del otro, los que gritaban: basta de disfrazar la explotación con palabras bonitas. El talento no se paga con promesas. Esto es aprendizaje. Esto es abuso. Ella tiene razón. Ella es parte del problema. El debate ya no era sobre un empleo. Era sobre dignidad. Sobre el valor del tiempo. Y sobre una herida social que muchos prefieren ignorar. Mientras tanto, TikTok se convirtió en el campo de batalla principal. Los clips se multiplicaban. Jóvenes leyendo el anuncio entre risas. Trabajadores relatando sus propias experiencias. Creadores opinando desde la rabia o la reflexión. A mí también me ofrecieron eso, sin sueldo, solo aprendizaje. Esto pasa porque ya normalizamos el abuso. Queremos experiencia, pero nadie quiere enseñarnos cobrando justo. En cuestión de 48 horas, el caso se volvió tendencia. No solo localmente, sino en varios países de habla hispana. Y, como siempre, las redes tomaron el control. La historia ya no le pertenecía a Marta. Era de todos. Era del pueblo digital que buscaba una causa para encender su frustración. Lo que pocos notaron es que en el fondo, no se estaba juzgando a una persona, sino a un sistema entero. Un sistema donde ser agradecido se volvió un requisito para trabajar. Donde te piden pasión, entrega y compromiso. Pero te ofrecen experiencia como pago. Nos dijeron que trabajar sin cobrar era invertir en el futuro. Pero nunca aclararon de quién era ese futuro. En los comentarios, la batalla se volvía más feroz.
Algunos llamaban a boicotear a Marta. Otros, a apoyarla. Y entre ambos bandos, miles de personas quedaban atrapadas, mirando la escena, sin saber de qué lado estaban. Las métricas explotaban. El video original superaba el 1.000.000 de visualizaciones. Los hashtags se multiplicaban. Hashtags no es oportunidad sino paga. Hashtags trabajo digno. Hashtags versátil pero explotado. Cada etiqueta era un grito encapsulado en 15 caracteres. Un grito que decía: estoy cansado. Yo también pasé por eso. Otra vez la historia se repite. En cuestión de días, medios digitales, programas de radio y creadores con millones de seguidores comenzaron a usar el caso como punto de partida. Algunos lo analizaban con respeto. Otros lo explotaban para generar visitas. Y en medio de todo, la empatía se evaporó. Ya nadie quería entender. Solo señalar. Solo tener razón. Marta se convirtió en un símbolo. Pero los símbolos son peligrosos. Porque ya no son personas. Son ideas en las que todos proyectan su rabia, su historia, su frustración. El problema no era Marta. El problema es un sistema que exige gratitud por sobrevivir. El anuncio fue solo el espejo, y la gente vio en él su propia herida. Las redes no buscan justicia. Buscan fuego. Y así, el algoritmo hizo lo que mejor sabe hacer. Alimentar el caos, amplificar la emoción. Y convertir una conversación válida en una guerra digital. En ese punto, ya no importaba lo que decía el anuncio. Ya no importaba el salario, ni las condiciones, ni siquiera la intención. Lo que importaba era lo que representaba. Una generación agotada. Una sociedad cansada de aplaudir el sacrificio sin recompensa. Un cansancio colectivo que se esconde detrás de cada like y cada comentario. Y fue así. Como una publicación común, escrita desde la necesidad o la ingenuidad. Se convirtió en el catalizador de una tormenta moral. Un recordatorio de que vivimos en una era donde todo se juzga. Donde todos opinan. Pero pocos escuchan. El Internet ya no necesita fuego para arder. Solo necesita una historia que duele. Y esta dolió en el alma de todos. Desde la isla del saber digital, te invitamos a mirar más allá del titular. Porque detrás de cada polémica, hay una verdad que arde en silencio. Después del fuego, queda el humo. Y entre las cenizas digitales, aparecen las preguntas que pocos se atreven a hacer. ¿Qué fue lo que realmente encendió la hoguera? ¿El anuncio o el cansancio acumulado de miles de personas viviendo al borde de la precariedad? El caso de Marta no era un hecho aislado. Era un reflejo. Un espejo que mostró la grieta que todos conocemos, pero que preferimos ignorar. Un sistema que normalizó el exceso, que romantizó el sacrificio y que bautizó la explotación con nombres nuevos. Emprendimiento, oportunidad, experiencia. Mientras unos pedían dignidad laboral, otros seguían vendiendo la idea del trabaja hasta que te noten. Una frase bonita, que esconde una trampa peligrosa. Te enseña a darlo todo, sin pedir nada. Me dijeron que si aguantaba 6 meses sin sueldo, me contratarían. A mí me ofrecieron comida y transporte como pago. Yo solo quería aprender, pero terminé agotado, sin dinero ni ganas. Son historias comunes.
Historias de jóvenes que aceptan trabajar gratis por experiencia. De emprendedores que no pueden pagar. Porque ellos mismos viven al día. Y de un sistema que les exige ser fuertes, positivos y agradecidos. Mientras los exprime en nombre del sueño. Nos enseñaron a confundir aprender con aguantar. A creer que el esfuerzo extremo es una virtud. Y que quejarse es debilidad. Pero la verdad es otra. La cultura del sacrificio no nos hizo más fuertes. Nos hizo más cansados. Trabajamos tanto por el futuro que se nos olvidó vivir el presente. Mientras Marta hablaba de crecimiento, muchos escuchaban explotación. Mientras algunos vieron una oportunidad, otros vieron una herida abierta. Una herida hecha de promesas rotas, de sueldos que no alcanzan, de talentos que se marchan. El caso de Marta se convirtió en un símbolo, porque reveló lo que todos sabíamos. Que el trabajo se ha vuelto una batalla silenciosa entre sobrevivir y soñar. Y en medio de esa batalla, las redes sociales se erigen como jueces y verdugos. Las redes tienen poder, pero también tienen hambre. Hambre de atención, de conflicto, de historias que ardan. Y en esa hambre, los matices desaparecen. Ya no importa quién tuvo la razón. Solo importa quién encendió el fuego. La viralidad no busca justicia. Busca combustible. Así, lo que comenzó como un debate sobre condiciones laborales terminó convirtiéndose en un linchamiento digital. Un espectáculo donde todos quieren opinar, pero nadie quiere comprender. Y sin embargo, entre tanto ruido, el caso dejó algo valioso. Una conversación que debía ocurrir. Porque hablar de Marta es hablar de nosotros. De nuestra forma de trabajar. De sobrevivir. De justificar lo injustificable. Quizás lo importante no era culpar a alguien, sino mirarnos al espejo como sociedad. Preguntarnos en qué momento normalizamos lo inaceptable. Y sobre todo, si todavía tenemos el valor de cambiarlo. No se trata de un anuncio. Se trata del precio invisible que pagamos por vivir en un sistema roto. El fuego se apagó, sí. Pero las grietas siguen ahí. Desde la isla del saber digital. No buscamos culpables. Buscamos conciencia. Porque entender el problema es el primer paso para no volver a repetirlo. Cuando la tormenta digital amainó, lo único que quedó fue el silencio. Un silencio incómodo, pesado, casi insoportable. Marta, la mujer detrás del anuncio, ya no podía mirar su teléfono sin sentir miedo. Cada notificación era una nueva sentencia, una nueva burla, un nuevo comentario cruel. Pasó de ser una emprendedora anónima a el rostro del odio colectivo. En cuestión de horas, dejó de buscar empleados y empezó a buscar defensa. Su negocio, que antes era pequeño pero estable, se desplomó. Clientes cancelaron pedidos, colaboradores se alejaron. Y las puertas que ella decía abrir con su anuncio, se cerraron todas al mismo tiempo. Las redes habían hablado. Y cuando las redes hablan, nadie se atreve a escuchar otra versión. Mientras tanto, José, el joven que aspiraba al puesto, desapareció de escena. No quiso dar entrevistas. No buscó fama. Solo guardó silencio y siguió buscando trabajo. Nadie habló de él, porque el espectáculo ya no lo necesitaba.
En los días siguientes, los noticieros tomaron el caso, los creadores de contenido lo desmenuzaron. Los expertos en recursos humanos dieron su opinión y los usuarios siguieron juzgando desde la comodidad de un clic. Era como si el mundo entero se hubiese convertido en un tribunal sin jueces, sin leyes, sin apelación. La opinión pública no perdona. Y en Internet, todos quieren ser verdugos, aunque nadie conozca al acusado. Las entrevistas, los lives, los análisis, se multiplicaron. Algunos pedían empatía. Otros exigían castigo. Pero la verdad, esa verdad humana, incómoda y frágil, ya no importaba. Lo que importaba era el espectáculo. El morbo. El like. La validación instantánea. El juicio terminó hace tiempo. Pero la gente sigue lanzando piedras, solo para no mirar sus propias grietas. Y ahí, en medio del vacío, queda la lección que nadie quiso escuchar. La indignación es poderosa, pero también ciega. Porque cuando la justicia se busca con rabia, siempre termina dejando más víctimas que culpables. En la era digital, nadie busca entender. Todos solo quieren tener razón. Marta perdió su negocio. José perdió la oportunidad. Y todos perdimos algo mucho más importante, la capacidad de escuchar. Las redes no destruyen vidas. Lo hacen las manos que escriben sin pensar. Después del ruido, de los juicios, de los memes, de los titulares y de la viralidad, queda algo que no se puede borrar, la verdad humana detrás de cada historia. Un simple anuncio que buscaba ayuda terminó revelando algo más profundo, el cansancio de toda una generación que trabaja sin límites, que confunde la pasión con sacrificio, que aprende demasiado tarde que el descanso también es un derecho. No se trataba de Marta. No se trataba de José. Se trataba de todos nosotros. De quienes han dicho sí por miedo a perder una oportunidad. De quienes han trabajado horas que nadie vio. De quienes han callado su agotamiento para no ser señalados. El debate nos dejó algo más que opiniones enfrentadas, nos dejó preguntas esenciales. ¿Por qué glorificamos el exceso? ¿Por qué confundimos compromiso con desgaste? ¿Cuánto talento se pierde en la fatiga silenciosa? Cada comentario, cada like, cada viralización fue un recordatorio. Detrás de cada post hay personas reales. Detrás de cada oportunidad hay riesgos invisibles. Y detrás de cada polémica hay una lección que podemos ignorar o aprovechar. La polémica no enseña por sí misma, enseña lo que hacemos con ella. Hoy podemos mirar atrás y reconocer que hubo errores. Errores individuales, sí, pero sobre todo errores de sistema. La normalización del exceso, la falta de límites, la ilusión de que todo se soluciona con pasión. Pero también podemos mirar hacia adelante. Podemos decidir cómo queremos vivir, trabajar y liderar. Podemos elegir empatía sobre juicio, diálogo sobre condena, comprensión sobre viralidad. El verdadero cambio no viene del escándalo. Viene de lo que hacemos después de entenderlo. El cambio comienza cuando dejamos de juzgar y empezamos a comprender. Marta y José nos enseñaron que no hay héroes absolutos ni villanos definitivos. Solo hay personas intentando sobrevivir en un sistema que, a veces, olvida la humanidad. El anuncio no fue un error aislado. Fue un reflejo de algo más grande, de una cultura que necesita repensar cómo valora a las personas y su trabajo. Quizás la lección más importante no es la polémica, sino la reflexión que genera en quienes la vivimos desde fuera. La isla del saber digital, donde mirar más allá del ruido nos hace entender lo que realmente importa. Piensa, aprende, transforma.